El acta de la sesión 48 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 49 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Moción de las diputadas Cariola, Girardi y Alejandra Sepúlveda y los diputados Mulet, Zafirio y Esteban Velázquez, que modifica el Código de Aguas para establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Un oficio del Secretario General de la Cámara por el cual informa que el proyecto antes mencionado debe ser remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para su informe una vez que sea despachado por esta comisión. Un oficio del Ministro del Interior por el cual informa que ese Ministerio no ha presentado acciones judiciales en contra de personas que indica representantes de la Asamblea Ambiental de Osorno. Un oficio del Ministro de Salud por el cual adjunta oficio de la Seremi de Salud de la Región de los Lagos respondiendo a inquietudes formuladas por la Asamblea Ambiental de Osorno. Un oficio del Ministro Secretario de la Presidencia, General de la Presidencia, en relación a la tramitación en el Senado del proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores. Sobre la materia informa que actualmente se encuentra trabajando una mesa técnica con asesores de los senadores de la Comisión de Obras Públicas para efecto de consensuar los cambios al referido proyecto de ley. Se ha recibido también un oficio de la subsecretaria de Salud Pública remitiendo antecedentes sobre la fiscalización de las condiciones de funcionamiento de camiones aljibes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo y O'Higgins. Un oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo subrogante por el que responde a solicitud de información sobre contratación de profesionales en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios y proyectos que perdieron la elegibilidad por aplicación de la guía operativa del programa y que después la recuperaron. Un oficio del Director Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas por el que informa sobre avances de cumplimiento del tercer trimestre de las glosas 05, 08, 09, 11 y 22 y las glosas relacionadas con inversión de distintos servicios de ese ministerio. Y por último, una comunicación del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente con la que se da cuenta del reemplazo por esta sesión del diputado Fuenzalida por el señor Farriselbergue. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Muchas gracias. Antes de entrar en la orden del día, quiero que escuchemos a Julio Valladares. Julio estuvo con nosotros ya hace algunas sesiones atrás conversando sobre el tema del presupuesto. El presupuesto en materia de aguas, cómo venía fundamentalmente agua potable rural, qué era lo que venía en el presupuesto, qué era lo que podíamos hacer en materia de presupuesto. Julio ha estado activamente participando del acuerdo en materia presupuestaria que se alcanzó también en el Senado, y allí hay un tema que a mí me gustaría que él nos contara cómo quedó al final el tema de aguas en ese acuerdo y luego en la misma ley de presupuesto que nosotros vimos el otro día, pero era muy importante señalarlo porque luego de la conversación que nosotros tuvimos acá, entonces se hizo un esfuerzo en el acuerdo presupuestario que se logró ya en el Senado de incorporar más recursos, ¿no es cierto?, para este tema. Si Julio nos puede ayudar con eso, son unos pocos minutos para que nos diga qué es lo que tenemos en materia presupuestaria, especialmente en agua potable rural, si es que lo tenemos allí. Bueno, en la coloca el micrófono. ¿El rojo? El otro, el de la base, abajo, aquí. Ya, súper. Bueno, en la sesión anterior que vinimos a exponer, que fue como la segunda semana de octubre, la conclusión de todo fue que en el presupuesto no había recursos especialmente asignados para enfrentar la emergencia de la crisis hídrica, que habíamos revisado tanto el FNDR como en el agua potable rural en el MOP, en la Dirección de Obras Hidráulicas y tanto en agricultura, que era también revisar el MOP, CNR e INDAP. Esa fue como la conclusión y que un poquito la conversación giró en torno al esfuerzo que había que tratar de, por un lado, incrementar recursos, marcar recursos y enfrentar el debate o visibilizar el debate de cómo se enfrentaba una tarea que era más permanente, que no lo íbamos a resolver en un presupuesto, sino que en un proceso más largo plazo. Eso fue un poquito la conversación. Aquí está Daniel, que está en la Comisión Mixta de Presupuesto, donde se discutió esta materia yo diría en tres ministerios. Una en el Ministerio del Interior,
cuando discutimos el tema FNDR y Fondo de Desarrollo Local, que es un programa nuevo, una provisión nueva que se creó en el programa de convergencia del FNDR. Después se repitió más o menos la misma conversación cuando vimos el MOP, tanto APR como DOH, y después también se repitió cuando vimos agricultura. Estos últimos dos ministerios son parte de la subcomisión 5 del presupuesto, que también participa Daniel, que se anticipó un poquito el debate. Entonces ahí se fue prefigurando una cierta conclusión con el gobierno en términos de que ellos reconocían que los recursos no estaban marcados, era una bolsa. El debate fue, tenemos recursos, y nosotros decíamos, no hay recursos porque no están marcados, no están asignados. Y por tanto, si entra al ítem emergencia, por ejemplo, en el FNDR, pueden estar destinados a cualquier cuestión, y lo que nosotros queríamos era marcar inversión hídrica. Bueno, fue un largo debate, se repitió en esas tres partidas, después se volvió a repetir en la comisión mixta, y cuando se estructuró un marco de entendimiento, uno de los capítulos fue el capítulo de inversión hídrica, había que hacerse cargo del tema. Y la manera de hacerse cargo del tema fueron básicamente 4 criterios. Primero, en el tema de inversión, el constatar que hay una falencia de proyectos, ¿ya? De proyectos que además en el caso de las grandes inversiones requieren no solo el diseño del proyecto, sino que la tramitación medioambiental. Y por tanto hay que levantar proyectos en materia de infraestructura hídrica, cualquiera sea la solución, si proyectos pequeños, grandes, embalse, microembalse o tranque, etcétera, digamos. Esa fue una constatación, y por eso se asignaron, ya sea desde la DOH como desde el APR, se asignaron del orden de 11.000 millones de pesos para exclusivamente levantar proyectos y resolver el déficit de proyectos que hay para este sector, para que sean después financiados, ya sea desde la misma APR o financiados desde el FNDR o de otra fórmula de financiamiento que vamos a explicar. Entonces, hay 11.000 millones de pesos, 4.000 en agua potable rural y otros 7.000 en la DOH, destinados básicamente a levantar proyectos de inversión. Un segundo capítulo tuvo que ver con, ahí están los proyectos y cómo los financiamos. Y ahí la opción fue un mix de nuevo, en la cual se incrementaron los recursos de la agua potable rural en el MOP en 17.600 millones de pesos. Se marcaron para en las transferencias los gobiernos regionales 63.000 millones de pesos exclusivamente para proyectos hídricos, y en el Fondo de Desarrollo Local de la Subdere, que es un programa nuevo que tiene como 30.000 millones de pesos, se van a destinar, y se marcaron ya, están en la glosa, 6.000 millones de pesos para financiamiento de inversión hídrica. O sea, del orden de cerca de 87, 88 mil millones de pesos destinados a financiar inversión hídrica por 3 vías: APR, FNDR y Fondo de Desarrollo Local. ¿Ya? Esa fue la segunda vía. Y la tercera vía, que fue una cuestión que insistió varios diputados, el que hay un catastro de pequeños embalses, microembalses, que habían sido identificados particularmente en cuarta y quinta región, y donde se destinaron de los recursos del MOP, se van a destinar 2.000 millones de pesos para construcción y rehabilitación de esos pequeños embalses. ¿Ya? Los CORA, que son tranques de la época de la reforma agraria, que hay que rehabilitarlos por un lado, o hay que sanearlos, y que están cuya propiedad están en el SAC. Entonces ahí hay otra iniciativa. Y la tercera iniciativa o ámbito fue el que particularmente en la tercera y cuarta región hay proyectos destinados no a la infraestructura, sino a la reconversión productiva.
que también aquí hay que enfrentar que ciertas actividades como todo el desarrollo criancero ya no puede producirse de la misma manera. Hay que cambiar los métodos de producción y hay que hacer reconversión productiva y eso cuesta recursos. Y por tanto se van a destinar recursos para INDAP y se traspasaron recursos de la Comisión Nacional de Riego, la CNR, a INDAP exclusivamente destinados a que INDAP también tuviera una línea de trabajo para reconversión productiva, la reconversión caprina en Coquimbo y en Atacama, y también para inversión hídrica. Entonces ahí es un área que yo creo que para el futuro va a tener que ir creciendo, porque hay actividades que se van a requerir, ahí la gente más de la región, ustedes conocen más, el tema caprino ya no se puede hacer de la misma manera, y ya habrá que crear algún sistema de producción con infraestructura, etcétera, digamos. Y cuarto área, que yo diría que es la más débil, porque tiene que ver con el tema supervisión, fiscalización a través de la DGA y la Superintendencia de Medio Ambiente, que ahí no se colocaron muchos recursos, sino que más bien se colocaron recursos más bien técnicos para drones y mejorar la tarea de la supervisión. Uno podría decir que aquí nos quedó la parte más débil, porque en realidad el debate estuvo más centrado en el tema de infraestructura. Ambas partes, yo diría tanto el gobierno como el Parlamento, tenemos los incentivos de que esos recursos se utilicen, porque la situación económica el próximo año es bastante compleja y está claro que va a haber una menor inversión. Ya ustedes lo han visto, que los proyectos de la inversión privada no va a crecer como algunos estimaban, y estamos en el clásico escenario macroeconómico donde aquí el que tiene que jugar el papel reactivador es la inversión pública, y por tanto tanto el Parlamento como el gobierno deberán tener los incentivos. Y mi sugerencia para esta comisión es que ojalá yo les puedo enviar copia del acuerdo para que se haga una labor de monitoreo de cómo se va a ejecutar esa inversión. Porque aquí lo que no puede pasar y no puede seguir pasando en el aparato público es que uno asigne recursos, porque aquí estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos para esta cuestión, y que tengamos un primer semestre donde la ejecución sea casi nula, y finalmente en el segundo semestre se hacen las cosas apurado, incluso de repente, como está más la preocupación por gastarse la plata, la pueden sacar del subtítulo de inversión y la pueden traspasar a compras de equipamiento, material, y no hacer lo que se requiere. Entonces aquí yo creo que en materia de recursos hídricos, en que van a haber más de 100.000 millones de pesos en el presupuesto asignado a eso, una tarea que yo sugiero, presidente, es que dedicar una sesión o cada 6 meses convocar aquí al director de APR, a la gente del FNDR, a la gente de INDAP, y díganos cómo va la ejecución de estos recursos. Es la única manera que uno con harta experiencia en el aparato público sabe que, sabiendo que tiene que venir a rendir cuenta al Parlamento, se va a preocupar de que los recursos estén ejecutados, de que uno pueda mostrar un grado de ejecución mayor. Si no, el peligro que podemos tener es que tengamos recursos, 100.000 millones o más, y esos recursos no se ejecuten con la velocidad que se requiere, porque aquí sí que es importante. Y lo digo porque el debate del próximo año, porque nosotros insistimos harto en que esto era un debate, debía ser una política a lo menos de 3 o 4 años, es que siempre la primera conversación va a ser cómo ejecutamos los recursos de este año. Y si hay menos recursos, si hay menos ejecución, entonces siempre va a estar la tendencia de parte de la autoridad de decir, entonces, dejémoslo hasta aquí, o no crezca, o tengamos que rebajar recursos. Entonces aquí es muy relevante esta materia, digamos. Por dar un ejemplo, los fondos del desarrollo local están en una provisión, y esa provisión tiene que asignarse a las regiones, y ese decreto nosotros le pusimos en la glosa de ley de presupuesto que nuestra intención es que estuviera hecho el 31 de enero. El gobierno nos dijo, no, es muy apurado. Al final transamos en 31 de marzo. Pero ya ahí es solo la asignación de los recursos, pero que después esos recursos tienen que transferirse a las regiones, y ahí también de nuevo hay un gap en materia de ejecución, que la única manera de apurarla es con la fiscalización o con la rendición de cuentas que ustedes como comisión puedan hacer a esos gobiernos regionales y a estas instituciones públicas, las cuales tienen estos mayores recursos. ¿Ya? Eso es mi recomendación final. Muchas gracias, Julio.
Ofrezco la palabra. Daniel Núñez. Sí, no, solo Julio por la duda. ¿Cuánto es lo que quedó en el Que plan? coloca el... Perdón. Es que lo que yo me acuerdo es que los Son 7.000 7.000, pero son 3.000 para el caprino y 4.000 para programas. INDAP, sí. Pero Yo puedo hacer el cuadrito, yo les voy a dejar el cuadrito para que... yo tengo una duda con el tema del agua potable rural, ¿ya? Porque no sé cuánto eran los recursos que había en el año pasado. 147.000. El año pasado. Y eso se mantiene Se mantiene y se incrementan. y luego se identifican otros recursos para ir también tanto para proyectos como para ejecutar proyectos. Lo que pasa es que parte de esos recursos, nosotros no hicimos ese debate, parte de esos recursos muchas veces son recursos devengados. O sea que lo único que hacen es pagar... Usa tu micrófono. perdón. Recursos devengados es pagar facturas... De nuevo se apagó. El Núñez que te No, de siempre. Lo mismo pasa en el Senado. Lo mismo pasa en el Senado. Yo también le corto. Sí. No, lo que pasa es que hay veces en que muchos de esos 147.000 millones, por dar el número de este año, parte importante son recursos devengados de proyectos que ya se ejecutaron y que yo estoy pagando factura, ¿ya? Y no se han iniciado nuevos proyectos. Entonces nosotros lo que quisimos decir, estos son para nuevos proyectos. Y entonces hay que generar un circuito, en el cual uno vaya aumentando, vaya haciendo disminuir el devengado y vaya colocando nuevos proyectos. Daniel iba a decir algo. Sí, no, pero no son solo Perdón. No, sí, solo puntual. Pero usa tu micrófono. Sí, quería solo Para que pudiéramos como hablar el mismo lenguaje, solo clarificar que tú dijiste que eran 4.000 millones para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. O sea, eso serían hacer un proyecto de APR, en el fondo, financiarlo, ¿ya? Que generalmente se hace con, directamente en este caso la DOH. Y los 7.000 millones serían para proyectos que ya están elaborados y que uno te dicen, digamos, no hay recursos. Porque el argumento del MOPE de la DOH fue, director de presupuesto, que no hay proyecto. Yo estuve después con los APR de la provincia de Limarí, les dije ese argumento y casi me matan. Me dijeron que tienen un montón de proyectos elaborados. Entonces yo lo que quiero comentar acá es que si efectivamente hay proyectos de APR, lo que nosotros deberíamos exigir es que se financien con cargo a esos 7.000 millones. Y no solamente pensar que hay que hacer los proyectos, porque un proyecto de APR, 8 meses, 7 meses, puede durar, no sé, por ahí casi un año incluso. No son proyectos tan rápidos en algunos casos. Eso. ¿Cómo hacemos para tener un conocimiento de la cantidad de proyectos que pudieran haber? Mi sugerencia es que Usa el micrófono. Mi sugerencia es que aquí habría que citar a APR, al director de Agua Potable Rural, que te traiga la cartera de lo que se va a ejecutar 2020. O cómo se va a gastar los 147 iniciales más los 20.000 adicionales. ¿Les parece? ¿Ah? ¿Les parece? Con la cartera, porque... Tenemos un director de... Claro, o sea, porque tú lo que tienes que hacer, Agua cosa que potable tú nosotros no podemos hacer en este debate en la comisión mixta, es que ir área por área viendo... ¿Ah? ¿Tenemos un director de agua potable rural? ¿O tenemos... Hay un CIP, ¿Sí? sí, en el MOP, sí hay una división. ¿Una división? Hay una división de ¿Les agua parece potable que rural. lo podamos invitar para que nos traiga la cartera de proyectos que a ejecutar el año 2020? Claro. Y con DOH. ¿Por qué? Porque tienen que venir los dos Y con DOH. tienen que venir los dos y traerte la cartera y contarte la firme. Porque este debate que señala el diputado Núñez es un debate que está siempre, que hay una asimetría de información. Porque la DIPRES dice, no hay proyecto, los parlamentarios dicen, oye, yo he hablado con todos los comités y hay proyectos. Entonces la única manera de resolverlo es que en una comisión especializada como recursos hídricos estén las autoridades, traigan la lista de proyectos y nos digan, estos proyectos están, estos tienen financiamiento, tienen tal fecha de financiamiento y se genera una hoja de ruta. Que yo cuento como experiencia lo que ocurrió en la administración anterior con los hospitales públicos, se tenían identificado cuáles eran los 20 hospitales que tenía que terminarse en el gobierno anterior, en ese periodo de gobierno, cuáles eran los nuevos 20 hospitales que tenían que partir y cuáles iban a ser los 20 hospitales que ya se habían iniciado en el gobierno anterior y que a ese gobierno le iba a tocar casi cortar la cinta, ¿no? Entonces se generó un modelo en que eran 20, 20, 20. Aquí hay que armar un modelo en el sentido de decir, aquí estos son los APR que vamos a culminar, que están en la mitad de ejecución, estos son los nuevos proyectos de inversión y por tanto uno le hace el seguimiento. Y ver, como dice el diputado Núñez, si es que hay una falencia de nuevos proyectos y si hay falencia de nuevos proyectos se gastan en levantar proyectos. Pero si están los proyectos,
¿ya? Entonces esos recursos se pueden destinar a la rehabilitación, a la inversión, etcétera. En materia de recursos regionales, el FNR, El- ¿también se identificaron recursos? Se identifican 63.000 en el FNR y 6.000 en el Fondo de Desarrollo Local. Y ahí también con la subdere hay que tener una conversación de que me tiene que tener una línea de información permanente cada 2 meses, 3 meses, de cómo se usan esos recursos. ¿Ah? Informando. ¿Podemos invitar al subdere también? Obvio. ¿Parece? ¿Sí? Es la misma, pues si vamos a hacer agua potable de rural. Es la misma. Diputado René Linco. Bueno, yo no escuché la exposición completa del señor Valladares porque estamos en la comisión de zona extrema, pero bueno, por las cantidades que yo escuché son millonarias. Y él sugería de aplicar en profundidad nuestro rol fiscalizador, porque por muchos años se han tirado cantidades importantes de dinero y la situación del agua no se... O sea, siguen con los problemas en los mismos lugares, agudizándose. Aunque sabemos que nosotros que el problema del agua es otro, pero por lo menos estos proyectos en algo pueden solucionar el problema. Entonces yo sugiero, en base a lo que decía la sugerencia que hacía el señor Valladares, de que tomemos un acuerdo, que para que quede un acuerdo, porque no, la memoria es frágil, de aquí en un par de meses más no vamos a olvidar, que quede un acuerdo establecido, que habría que redactarlo de la mejor manera posible, para que nosotros tengamos ya ese acuerdo hecho, acordado, valga la redundancia, y tengamos la obligación de exigir y pedir información, usando nuestro rol fiscalizador, respecto a la inversión, porque a veces llegan los programas, una cantidad importante de plata, y a veces no llegan a su destino. Eso. ¿Le parece, diputado, que cuando vengan estas autoridades que hemos invitado, nosotros acordemos con ellos un procedimiento para que cada cierto tiempo puedan venir a darnos cuenta del estado de ejecución de cada uno de los recursos que tienen disponibles? ¿Ya? ¿Les parece? Ofrezco la palabra, por favor, diputado. Gracias, presidente. Bien breve. Solo también para sumar, más o menos en la misma línea lo que se ha planteado acá. En la región de los lagos, específicamente en la región de Puyehue, se han llevado a cabo proyectos exitosos de riego rural a través de paneles fotovoltaicos. Son proyectos de INDAP. Se planteó a un par de inauguraciones que fuimos, estaba presente el diputado Espinosa también en esas actividades, que, como dije, son planes pilotos exitosos, de baja inversión, pero una tremenda ayuda para la agricultura familiar campesina, sobre todo donde hay agua, incluso a baja profundidad, ¿no es cierto? Y yo creo que también es una ayuda tremenda a nuestra agricultura en esos sectores que, como en todas partes de Chile, sin agua no se puede desarrollar la actividad. Y probablemente la Comisión no conoce esos proyectos exitosos, ya que se refieren a una realidad local, la nuestra, la región, pero sin duda puede ser replicado en otras partes, y es bueno que también nosotros sepamos que esa es una salida rápida, de baja inversión, que sirve mucho a nuestra agricultura familiar campesina, presidente. ¿Sugieres algo? Sugerir que INDAP nos presente ese tipo de proyecto, que probablemente algunos colegas no lo conocen, y también esta comisión de alguna forma se haga parte de ese tipo de iniciativas, presidente. Daniel. Sí, complementando lo que dice el diputado Jürgensen, yo creo que sería interesante porque, a ver, el acuerdo que hicimos en presupuesto fue, el presupuesto que más ha aumentado en agricultura era la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? La experiencia nuestra, que llegamos al acuerdo incluso con el propio ministro Walker, fue que la Comisión Nacional de Riego es un buen apoyo para el que tiene capital, para la agricultura de mayor escala, porque es una bonificación que se paga ex post, por lo tanto, la inversión tiene que hacerla el beneficiario inicial. Y eso es una limitación grande, y además en el concurso que había se pone puntaje por aporte propio. Por lo tanto, además, aparte de la inversión inicial, hay que poner uno que no tiene retorno, un porcentaje. Y eso hacía que la pequeña agricultura, la agricultura campesina, quedaba fuera. Entonces se traspasaron, ¿cuánto fue al final? Como 4.000 millones de CNR a INDAP, con el argumento que INDAP tenía mejores capacidades de hacer proyectos de riego para la pequeña agricultura. Entonces sería muy interesante conocer cuáles son los instrumentos. O sea, en qué condiciones. Entonces yo creo que podríamos invitar al director de INDAP, Carlos Recondo, que nos muestre cómo operan, qué condiciones, para uno poder saber a los grupos que podrían postular, orientarlos correctamente, porque también esto tiene su cierta mecánica, digamos.
Y ese era el compromiso, que por ahí podíamos tener mucho más éxito en apoyar a los pequeños agricultores que son más sensibles a la escasez de agua. Y en eso es muy interesante poder ver la experiencia concreta y los programas que tienen por los instrumentos. Eso. ¿Les parece que podamos invitar también entonces a Carlos Recondo, pero a la misma reunión con objeto, a la misma sesión con objeto de que pueda haber ahí una interrelación incluso entre ellos acerca de lo que está ocurriendo? ¿Les parece? Entonces así lo acordamos, ¿ya? Muy bien, ya. Yo quiero liberar a Julio Valladares, que nos ha estado colaborando en este tema. Espero que nos pueda seguir colaborando. Yo sé que Daniel está en la comisión de Hacienda. Claro, están haciendo otro acuerdo peligroso también, ¿ya? En eso yo no estoy. Estoy interesado. Ahora, Estoy interesado ya. que vaya a dar el Muchas, informe. muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias por estar acá con nosotros. El orden, aquí en el orden del día, ¿no es cierto?, tiene por objeto iniciar la discusión y votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de humedales, regula su manejo y afectación, en primer trámite constitucional, segundo reglamentario. Teníamos invitado al subsecretario de Medio Ambiente, don Felipe Riesco. Don Felipe Riesco ha excusado su asistencia y informa que en su representación estará el asesor don Pedro Pablo Rossi, que está, ¿no es cierto?, acá con nosotros. Por favor. Muchas gracias, presidente. Preguntarle por su intermedio al representante del Ministerio de Medio Ambiente cuál es la razón de que la ministra de Medio Ambiente y el secretario de Medio Ambiente definitivamente no vengan a esta comisión. La verdad, porque ya ha pasado casi 2 años y que yo me acuerde, no han venido nunca a esta comisión. Vino una vez, si no me equivoco, la ministra y se comprometió a tener activa participación, pero ahora no va a pasar ahora. Gracias. ¿Había un compromiso también de Medio Ambiente por traer indicaciones al proyecto? Por favor, por favor, por favor. Bueno, primero presentar la excusa. Quien estaba citado a esta sesión era el subsecretario, que se encuentra en Temuco en esta ocasión. La ministra vino una vez y también el subsecretario vino hace más de un mes después de todo el estallido social. Obviamente que no hubo las sesiones normalmente, por tanto, pero sí en la última sesión el subsecretario se había comprometido de que tenía que traer una propuesta, si es que iba a haber una propuesta o no del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley. ¿Y? Al respecto, primero, señalar de que el día 13 de noviembre se aprobó en este Congreso el proyecto de humedales urbanos. Por lo tanto, es importante señalar de que si se quiere continuar con la tramitación de este proyecto, sería bueno quizás reenfocar el proyecto, ya que si el Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley sobre humedales urbanos, sería una señal un poco compleja para la ciudadanía el establecer un proyecto sobre la misma materia, pero regulándola de otra manera. Creo que es bueno tenerlo en consideración el proyecto de humedales urbanos que fue aprobado hace menos de una semana y que va a ser promulgado en las próximas semanas por el Ejecutivo. Por tanto, ese sería un punto que queríamos señalar, que sería bueno tenerlo en consideración si se quiere continuar con la tramitación del proyecto. En segundo lugar, plantear de que el Ejecutivo le ha puesto suma urgencia al proyecto SBAP. Si bien no queremos aprobarlo inmediatamente, se ha conversado incluso en la Comisión de Medio Ambiente que se va a renovar la urgencia. Lo importante es escuchar a todos los actores que quieran hablar sobre el proyecto. El Ejecutivo ha sido de la idea de que Medio Ambiente. El Ejecutivo ha sido siempre la idea de que la materia de humedales sea regulado en el proyecto SBAP. Y por tanto, el Ejecutivo ha planteado que este es un proyecto que es vital porque queremos completar la institucionalidad ambiental y dentro de ese proyecto no solamente se regulan los humedales, sino que además se entregan instrumentos flexibles y además recursos para poder gestionar estos humedales, ya que una de las grandes críticas que se ha planteado a este proyecto es que no contiene recursos para poder gestionar. Los planes de gestión de los humedales no están establecidos porque obviamente las mociones no pueden establecer recursos. Por tanto, sería bueno también tener a la vista lo que se está regulando respecto a humedales en el proyecto de SBAP, que también está en esta Cámara, pero en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, esa ha sido es la respuesta un poco del Ejecutivo respecto a esta materia. Y señalar, bueno, queríamos también plantear algunos temas en específico que ya planteó el subsecretario en la sesión pasada que vino, de algunos puntos que en el informe de la Corte Suprema ha planteado como relevantes respecto a este proyecto de ley. Ya, pero dejémoslo ahí y veamos, quiero conversar esta situación, la situación previa.
yo debo decir que el subsecretario Felipe Riescos sí ha manifestado su voluntad por venir, ¿ya? Lo que pasa es que el tema este, ¿no es cierto?, de las sesiones que se hacían, que nos hacían las suspensiones continuas, hizo imposible que él pudiera estar. Yo tengo la impresión de que si nosotros lo invitamos a una próxima reunión, él perfectamente podría estar acá con nosotros, ¿ya? No sé si entonces continúa. Ahora tenemos que tomar decisiones. Podemos continuar la tramitación de este proyecto, podemos esperar y decir, mira, nos vamos a ir entonces a esperar lo que haga la Comisión de Medio Ambiente, podemos ver cómo tratamos de hacer coincidir estas normas con lo que acabamos de aprobar en el otro proyecto de humedal urbano. Entonces tenemos distintas situaciones. Entonces, antes de que tú continúes allí, me gustaría que conversáramos esta situación previa. Espérame un cachito, que el diputado González me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Estoy presidiendo la Comisión de Medio Ambiente y estamos viendo SBAP. Sin embargo, aparte de tener una lista de 28 invitados y también de que en ese proyecto hoy día estuvieron los sindicatos de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, los guardaparques, los trabajadores de CONAF, estuvieron todos los sindicatos hoy día. Falta también que el gobierno llegue a un acuerdo con ellos para que este proyecto se pueda tramitar sin conflictos laborales. Creo que este otro proyecto, que es de humedales en general y no de humedales solamente urbanos, quedó un súper buen proyecto que lo hicimos de buena fe, en donde nadie se enamoró de sus propias indicaciones. Hicimos de nuevo el proyecto que presentó el diputado Núñez, quedó muy diferente al proyecto inicial, quedó además transversalmente aprobado, o sea, con votos de distintas bancadas, y creo que aprobado este proyecto va a ser un tremendo insumo para el SBAP, porque lo que hace este proyecto es agregar áreas protegidas, no va al corazón de lo que es el SBAP. Entonces allá en el otro proyecto pudiera ser una especie de anexo, pero acá este tiene una tremenda fortaleza de que es redondo el proyecto. ¿Sí? Yo estaría, presidente, si usted lo tiene bien, a que terminemos de tramitarlo, que pueda el diputado Núñez exponerlo en la sala, que pueda ir a votación de manera... ¿Perdón? Sí, sí. O sea, ya se votó en no, se votó el segundo informe que él lo hará. Bueno, ok. Pero creo que hay un trabajo hecho y que no puede esta comisión abdicar en función de otra, a pesar que yo presido la otra, pero esta es una materia que se abordó correctamente, se hizo un tremendo trabajo, quedó un proyecto bastante redondo, con apoyo transversal, no lo perdamos. Muy bien. Y el otro se tendrá que adaptar a este. Muchas gracias por su aporte. Ni más, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar con la tramitación del proyecto. ¿Ya? Y hay este informe de los tribunales de la Corte, este informe de la Corte Suprema. Sí. Este ya lo tienen todos, ¿no es cierto? Todas las cartas. ¿Este es nuevo? O sea, ¿este informe es reciente? ¿O? No, ya. Pero es de respecto del primer informe. Ya, del primer informe. Muy bien. Igual acordamos invitar a Felipe Riesco para la próxima sesión, ¿ya? Para que participe con nosotros de la tramitación del proyecto. ¿En qué quedamos la última vez entonces, señora secretaria? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque estamos votando en particular. Hay que empezar. ¿Ah, empezamos? No. No hemos empezado. Ya. ¿Con cuál estamos trabajando? Con el comparado. Con este comparado. Hay un comparado que tiene... Está votado solo en general. Sí. Por eso, y ahora entonces... El artículo primero tiene indicación y habría que partir con la indicación número 1. Comencemos entonces ya. Comencemos entonces con el artículo primero, número 1. ¿Solo la indicación o todo? Porque tenemos este ¿sí? aprobado, no sé cómo está, y esta es la indicación. Esto es lo que está aprobado, ya. Es la indicación que se presentó en la sala. Ya. Y por eso, bueno. Veámoslo al tiro entonces.
en opinión de la Secretaría es conveniente ir votando por incisos. Bueno, Porque ahí vamos. Entonces tenemos artículo primero en el número 1, ¿no es cierto? Tenemos una indicación al artículo primero para reemplazarlo por el siguiente. ya del señor Paulsen. Sí. No, se ha presentado entonces una indicación del diputado Paulsen al inciso primero del artículo primero para reemplazarlo por el siguiente. Un humedal es un ecosistema formado de agua en régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina y toda extensión de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros, en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies y que sean así declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. En el mismo inciso primero, en subsidio del anterior, el mismo diputado presentó una indicación para incorporar a continuación de los vocablos marea baja y, antes del punto aparte, la siguiente frase, en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies de relevancia ecológica. ¿Es admisible esta? Que sí sean declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. Tengo una duda. Yo creo que no es admisible. En opinión mía no es admisible, pero yo Por eso, no pero por eso estoy preguntando. No, yo digo- solo pregunté. ¿El gobierno tiene opinión? Yo creo que es. Aunque en este minuto el Ministerio puede declarar humedales, así que Exacto. Sí. está, Exacto. Estaría bien. no es una función nueva. Ah, ya, continuamos entonces. Entonces la declaro admisible, no voy a poner en discusión el Bueno, ¿ya? siguiendo la línea que planteó el informe de la Corte Suprema, en el que planteó de que recomendó que las declaraciones de humedales sean a través de una autoridad pública y normalmente quien tiene competencia en esta materia es el Ministerio de Medio Ambiente. Ya. Y el Ministerio está de acuerdo y además sigue la línea que se estableció en el proyecto de humedales urbanos que fue aprobado recientemente por este Congreso. Muy bien. ¿Hay alguna otra opinión al respecto? Daniel. Sí, bueno, lo primero es que la definición que considera la indicación del diputado Paulsen es una definición más restrictiva del concepto humedal que la que está en el proyecto original, que salió de esta comisión. ¿Ya? Acá, en la definición del diputado Paulsen, se elimina la palabra lagos, marismas, pantanos, hualves y marismas. Lo que, obviamente, al tener la versión del proyecto de ley, todas estas denominaciones busca tener más amplitud. A mí me parece que, desde ese punto de vista, el objetivo de la protección no queda bien logrado con esta definición más restrictiva. Eso es lo primero que yo quiero anotar, porque no es una cosa formal ni semántica. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, presidente, yo por lo menos, tomando las palabras del diputado Félix González, me siento más identificado con lo que salió de la comisión. Creo que el espíritu de la protección universal, que es la diferencia que teníamos con el Ejecutivo anteriormente, apunta a esto, digamos. O sea, a que efectivamente tengamos una protección que ojalá llegue a todos los casos y no tengamos un debate en que, producto de una definición que pueda ser más restrictiva, humedales que nosotros suponemos protegidos por esta ley después no queden protegidos. Entonces me parece que es un tema súper relevante, más allá de que yo no me opongo que el Ministerio los declare, pero creo que, insisto, en este minuto esta definición no restringe, digamos... Ya tenemos una descripción. Pero la palabra del diputado González y después 30 Sí, segundos. la definición del artículo 1 que estaba en el proyecto que se aprobó en la sala es bastante mejor y como bien dice el diputado, esta indicación lo que haría es un retroceso, ¿no? Así que yo por lo menos lo voy a votar en contra. Muy bien. Simplemente señalar que bueno, esto fue sugerido por la Corte Suprema en su informe, además que está mucho más en la línea de uno del proyecto de humedales urbanos que se aprobó por este Congreso y además más similar a la Convención Ramsar que establece una definición también que es muy similar a la de humedales urbanos. Por tanto, creo que esta definición quizás puede ser un poco más restrictiva, pero sí está más en la línea del tratado de la Convención Ramsar y además de lo que ya se aprobó en este Congreso en el proyecto de humedales urbanos. Muy bien. Por favor, diputado Álvarez. Presidente, y entendiendo que al parecer la definición no deja en contento a todos, sin embargo tiene la indicación tiene un elemento positivo que deja así la determinación al Ministerio de Medio Ambiente en lo que es la declaración. Entonces quizás hacer la indicación solamente de una precisión en la indicación como estaba respecto a que sea justamente declarado por el Ministerio de Medio Ambiente y así queda clara la potestad de quien toma la determinación. Entonces, Eso, presidente. ¿sugieres entonces que
la última frase, y que así sean declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, sea incorporada en la indicación, al artículo ya aprobado. Se ofrece la palabra. No sé si se puede... Y que así sean declarados por el Ministerio de Medio Ambiente. Tendría que hacer una indicación. Sí. Peligrosamente el Ministerio solo declara un puñado de humedales y no toda la protección y el se quiere. No sé. ¿Votemos? No, aquí no se pronuncia la Secretaría, porque... No, esto corresponde al sistema. No, yo tengo, es que me está diciendo la asesoría de que vamos a restringir todavía Sí, lo que pasa, a las atribuciones que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, quien va a declarar, como dice, como en un paquete, un conjunto. No es una acción universal, sino un puñado de los claro. Pero, presidente, mire, yo, a ver, de lo que recuerdo en la discusión, si alguna asesor nos puede apoyar, por supuesto, porque yo no soy experto en el tema ambiental, pero en esta Comisión de Recursos Hídricos, periodo pasado, nos dieron a exponer la DGA. La DGA dijo que ellos tenían elaborado en Chile un catastro de humedales, que es un número aproximado de varios miles. Creo que un poquito más que eso. Y eso está incluso en un atlas del agua que nos han repartido acá desde el MOP. Entonces, en Chile hay un registro de los humedales, no es que uno arbitrariamente va y dice, mire, aquí en las coordenadas XX y en la localidad tanto hay un humedal. No es así, o sea, eso está registrado. Y por lo tanto, lo que yo entiendo es que este proyecto de ley se aplica sobre esos humedales reconocidos. Ahora, si sobre esos reconocidos por la DGA en su catastro, la DGA era un organismo público que elaboró un catastro de humedales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ahora digo acá que los que van a ser afectos de esta protección son los que declara el Ministerio de Medio Ambiente, estoy excluyendo todo el resto y entro a una nueva denominación. Claro, lo que yo sé, yo puedo en eso ser ignorante, lo concedo, es que aquí nos puso el catastro de la DGA, incluso con un equipo de humedales y un encargado de humedales que estaba en esa tarea en la DGA. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente puede tener menos humedales reconocidos y por lo tanto este proyecto en la práctica tener menos cobertura. Yo entiendo que ese es el problema concreto que existe. Ahora me corrigen por favor si la información no es precisa, pero recuerdo haber tenido esta misma sala la discusión con el MOP de GEA en particular, en que nos explicaron que había un equipo y porque era una materia que era muy insuficiente. Hagamos lo siguiente, ya. Miren, tenemos entonces el texto del proyecto, tenemos esta indicación y tenemos la indicación que va a presentar de todas maneras el diputado Álvarez, ¿no es cierto? Basta su firma para que la presente. Lo que yo haría sería poner en votación esta indicación, la indicación tal como está, del diputado Paulsen, ¿sí? Esa indicación. Si esta se rechaza, debería poner la indicación del diputado Álvarez, y si se rechaza esa también, queda aprobada. No, a ver, cuénteme entonces cómo sería. Hay que poner en votación la indicación número 1. Pero esto no hay indicación, pues sí. La indicación número 1. Esa, ya. Primero, Esa. Si se rechaza, hay que votar el artículo. Ya. Le inciso primero el artículo 1. Ya Aprobado. Ya. Con la indicación número 2. O la indicación del diputado Álvarez. Ya. Muy bien, entonces vamos a poner en votación. Al final se vota el artículo el inciso solo. Que era el inciso solo original. Exacto. ¿Ya? Muy bien, entonces en votación, por favor, ustedes tienen su comparado, ¿ya? En votación, el artículo 1, la indicación que es al artículo 1, ¿no es cierto? En el número 1, inciso primero, ¿no es cierto?, que tenemos en el comparado. Usted toma la votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Contra. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Van Rieselberger. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. En contra. Uno a favor, 6 en contra, una abstención. Rechazada entonces esa indicación. Señora secretaria, cuénteme ahora qué hacemos. Viene una indicación del diputado señor Álvarez para agregar al final del inciso primero, Alinco, que votas tú primero. ya, y que así sean declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, es para agregar entonces esa que así sea declarado por el Ministerio del Medio Ambiente. Por favor. Yo
pretendo que se conserve el artículo original. En votación. Señor Álvarez. Apruebo. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín, señor González, señor Hernando, señor Jürgensen, señora Leuquien, señor Noman, señor Núñez, En contra. señor Asensio. En contra. Cuatro a favor, 4 en contra. Rechazado. ¿Rechazado? Rechazado. Entonces, ¿qué ocurre ahora, mi querida secretaria? Tenemos una indicación número 2. Perdón. Del diputado Paulsen al inciso primero para incorporar a continuación de los vocablos marea baja y antes del punto aparte la siguiente frase, en que se conservan ecosistemas, hábitat y especies de relevancia ecológica. Ofrezco la palabra. Ejecutivo, por favor. Antes quería hacer una precisión respecto al inventario de humedales. Ese lo lleva el Ministerio de Medio Ambiente y son más de 40.000 humedales los que están catastrados. Y también de señalar de que no es tan fácil determinar cuándo es un humedal o no algo, porque la definición es bien amplia, como incluso la del que la que fue aprobada por el proyecto en el primer informe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado respecto a cuál es la definición al momento de determinar cuál va a ser protegido o no, porque puede ser una acumulación de agua, puede ser tiene que tener ciertas características para que sea protegida o no. Eso lo va a determinar la ley. Y como está definido hoy en día, cualquier acumulación de agua de más de 6 metros, podría ser hasta una piscina, se podría definir como un humedal. Entonces, hay que tener... pero es que en la definición no lo señala... Está bien, pero podemos dejar que opine... Sigue nomás. Sí, señalar que la definición como se establezca puede ser muy determinante respecto a la certeza de si un cuerpo de agua es un humedal o no y si es protegido. Y si es protegido tiene ciertas restricciones para tanto el propietario como para el municipio. Por tanto, es importante que la definición esté bien acotada porque si no puede generar incerteza. Y así lo ha planteado también la Corte Suprema. Eso. Muy bien, diputado Núñez y diputado González. Vamos a ir Solo rapidito para... Si no, yo entiendo, si no quiero boicotear la votación, pero solo quiero entender claramente lo que dice el Ejecutivo. Es que lo que entiendo entonces es que existe el registro del catastro humedales, estaría en poder del Ministerio de Medio Ambiente, son 40.000. Pero ustedes lo que proponen es que este proyecto de ley no se aplique a esos 40.000 humedales porque sería discutible que sean humedales y que se aplique a los que sean reconocidos. O sea, me parece que es bastante contradictorio, porque si son 40.000 humedales reconocidos, yo diría que este proyecto de ley se aplique a esos 40.000 humedales catastrados. ¿Para qué le está pidiendo un reconocimiento al Ministerio? Eso es lo que por eso cuando yo dije que tenía el conocimiento que había un catastro, en ese momento me lo dijeron por el lado de la DGA, si hoy día está en manos del Ministerio, espectacular, pero no entiendo el reconocimiento. Diputado González. Yo quisiera que pudiéramos salirnos un poco de la discusión y ver la realidad. La realidad es que esta región se está quemando. Se está quemando porque hay una sequía, porque hay viento, pero también porque hay una sequía. Los humedales son en este momento de supervivencia de las comunidades. Conservar los humedales es de supervivencia. El proyecto quedó bueno, como lo mandamos a la sala. Las indicaciones del diputado Paulsen, no me estoy refiriendo al diputado, me estoy refiriendo a sus indicaciones, destrozan un poco el proyecto. Son indicaciones para restringir la protección. Son indicaciones que las inmobiliarias querrían, o que querrían los sectores productivos para poder rellenarlo, usarlo. Y van en contra de la protección. Salvo excepciones de estas indicaciones, han sido revisadas por el equipo nuestro, junto con el equipo también del diputado Garín, concienzudamente, artículo por artículo, y las implicancias que tiene. Y hay algunas que hacen un aporte, pero son 3 o 4 de las 26
indicaciones que presentó. O sea, son indicaciones para restringir. ¿Qué pasa si hubiéramos aprobado la indicación número 1 y el Ministerio del Medio Ambiente tuviera que declarar? El efecto práctico es que promulgada esta ley hay 0 humedal protegido, porque tendría que el Ministerio ir agregándolos uno por uno hasta llegar a 40.000, no sé en qué año lo haría. Por lo tanto, debemos rechazar las indicaciones que llevan a 0 la protección y obligan a hacer un trámite. Y esta indicación número 2 tiene un defecto muy grande, por eso yo lo voy a votar en contra. Habla de que solamente se van a proteger estos ecosistemas y hábitats donde hayan especies de relevancia ecológica. ¿Qué es eso? Especies de relevancia ecológica. Entonces nos aguachenta el proyecto y lo hace un poco inaplicable. Eso, presidente. Muy bien. ¿En votación? Señora Entonces, Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Garín. Señor González. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. Abstengo. Señora Leuquén. Señor Noman. Abstención. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. en contra. 6 en contra, 2 abstenciones. Muy bien. Rechazado. Rechazada. La indicación número 4, al inciso tercero. La indicación No, esta número esta 3. es la número 3. Sí. Número 3 para suprimir el inciso segundo. Ofrezco la palabra. Diputado González. También le voy a votar en contra porque lo que hace es eliminar la identificación de las zonas de humedal. Así que le hace un flaco favor al proyecto. Gracias, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra. Para complementar, o sea, un poco lo que discutíamos antes con el Ejecutivo. Acá lo que se hace es que se define un humedal y con 3 componentes: un cuerpo de agua, una zona de vegetación hidrófila que no apuntaría solo al cuerpo de agua, y en tercer lugar una zona de amortiguamiento, que es algo muy importante para poder darle al humedal las mínimas condiciones de que no va a ser dañado por el entorno y porque está asociado el humedal mismo, el corazón del humedal, con el entorno. Por lo tanto, esto es fundamental. O sea, si se elimina esta definición, creo yo que sería más difícil aún poder clasificar de buena manera lo que es un humedal. Muy bien. Hacer una acotación. Por favor. Se consultó con la División de Recursos Naturales respecto a la zona de amortiguamiento y ellos señalaron de que técnicamente no tiene ningún asidero. Se lo planteó la División de Recursos Naturales de que la determinación de 200 metros es arbitraria, porque puede ser que en uno pues sea necesario 50 metros, en otro 100 metros, en otro 200 metros. Por lo tanto, establecer 200 metros como una regla general puede ser muy restrictivo, establecerlo a nivel legal. Por tanto, que hay que tener ojo. De repente, cuando se establece el límite, pueden tener problemas. Y respondiendo a la consulta anteriormente, de la importancia de la definición del Ministerio de Medio Ambiente es por el tema de establecer un polígono. Porque hoy en día, si uno dice se protege el humedal, el Ministerio tiene este inventario en el cual se establece un inventario. Estos son los humedales que existen a lo largo de Chile, pero no saben cuándo empieza y cuándo termina un humedal, porque además implica afectar otros cuerpos de agua, puede ser ríos, puede establecer además derechos de agua de algunas personas. Por lo tanto, hay que tener, el establecer el polígono es muy importante para dar certeza a las personas que viven cerca de un terreno cercano a un cuerpo de agua. Por tanto, eso es importante, la delimitación del Ministerio. Muchas gracias. En votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. Contra. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. Abstención. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. Contra. 1 a favor, 6 en contra, 1 abstención. Rechazado. Entonces la indicación número 4. Inciso tercero, para sustituirlo por el siguiente. Con todo, el Ministerio de Medio Ambiente podrá fundadamente, en función de la conservación de los humedales, delimitar el polígono del mismo, en función de las condiciones hidrométricas, flora y fauna, tamaño, magnitud y fragilidad del humedal. Ofrezco la palabra. Don Félix. Misma razón de la indicación número 1. Yo entiendo que en la de humedales urbanos
haya una condición especial porque ahí cada metro importa, digamos. A veces los propietarios en zonas urbanas por 10 centímetros de límite se pueden pelear. Y que ahí también está zonificado, de alguna manera los paños, de mejor manera. Pero en la práctica eso ni siquiera debiera ser necesario, porque un humedal es un humedal. Hay una condición biológica. Y como escuché por ahí un maullido, que me imagino que fue un celular, o anda un gato acá cerca, un gato es un gato. No tiene que venir el Ministerio de Medio Ambiente a hacer un decreto para que sea un gato. Y ver dónde empieza y dónde termina el gato. Entonces, en los humedales tienen un biomarcador, que normalmente son plantas hidrófilas. En el caso de San Pedro de la Paz es el Batros. Y el biomarcador va a determinar dónde está este humedal. Y por supuesto que también existen otros instrumentos de planificación territorial como los PROT, que debieran ir recogiendo la información que tiene la DGA, y también hay organismos públicos como la Policía del Agua, literal, comillas, así se define la DGA, como la Policía del Agua, y ellos ya tienen estos catastros. Entonces creo que este interés de que tenga un ministerio, además un ministerio centralizado, a decirnos cuál gato es gato y cuál gato no es gato, y en algunos se demorará 5 años en determinar que el gato es gato, pero el gato desde siempre ha sido gato. Eso. Por favor. Quizás manifestar de acuerdo con el diputado por su intermedio presidente, que quizás sería... No, respecto... que respecto de los PROT, que quizás sería bueno considerar dentro del proyecto... No sé si está considerado ante las indicaciones, pero que los PROT podrían ser, así como en el proyecto humedal urbano le da mucha atribución al municipio para solicitar la declaración del humedal, en este caso quizás los PROT, ya que en zonas que no están definidas, porque la zona urbana es mucho más claro, porque hay un plan regulador, en la mayoría de los municipios, en algunos no, pero a nivel regional quizás los PROT podrían ser un instrumento que permitiría analizar qué zonas se deberían proteger del humedal, porque... para dar más certeza respecto a la zona que se quiere proteger de un humedal en zonas especialmente rurales. Eso, señora, quizás los PROT serían un buen instrumento para que cada región defina de forma autónoma qué zonas quiere proteger y cuáles no. Eso plantear. Muy bien, muchas gracias por la palabra. En votación. Señor Alinco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Juliensen. A favor. Señor Galeuquien. Señor Noman. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. En contra. Presidente, Espérame un ratito. 2 a favor, 5 en contra. Rechazado. Señora Linco, por favor. Sí, no, la verdad, bueno, yo estamos, desde que comenzó este periodo con el señor Rossi acá, nos conocemos bastante y lo respetamos. Pero a mí me salta una duda en este proceso, porque la intención nuestra, y lo decía acá el diputado González, recalcado por el diputado Núñez, fue un trabajo, todo este proyecto se hizo con, yo diría casi en un 100% en forma transversal, se aprobó. Y la intención nuestra es justamente proteger los humedales al máximo. Y aquí dentro de los elementos que da el señor Rossi en nombre del Ministerio Medio Ambiente, toca un punto y dice, bueno, proteger también, dice en un párrafo que lo acaba de decir delantito, cuando hay derechos de agua. O sea, nosotros, por sobre los derechos de aguas particulares, pretendemos proteger los humedales. Y yo creo que tendría que ser la esencia del Ministerio Medio Ambiente. Y por lo que yo he escuchado, yo sé que no es su opinión personal de él, es que esto más parece un ministerio de anti-medio ambiente, porque nosotros tratamos de que se protejan los humedales, y por las indicaciones que está dando él en nombre del ministerio, está representando todo lo contrario. No sé si yo estoy equivocado o qué. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Linco, por su aporte. Vamos a la indicación quinta. Al inciso cuarto, para reemplazarlo por el siguiente. Todos los humedales declarados por el Ministerio del Medio Ambiente constituyen un área de manejo cuyo objetivo es de la conservación mediante el manejo del suelo, los recursos hídricos, además de la flora y fauna silvestres de los humedales. Ofrezco la palabra.
Diputado Núñez. Sí, yo creo que este 5 está muy relacionado con el 6, con el inciso final. Yo propondría votarlos juntos porque uno es consecuencia del otro. O sea, si aprobamos el 5 o si rechazamos el 5 también, por ende queda digamos, rechazado el 6 en mi opinión. Una pregunta, pero de todas maneras acá tenemos el mismo problema en la votación anterior. O sea, aquí se restringe nuevamente la universalidad, digamos, de la protección que se está haciendo. Por lo tanto, porque habla solo de los humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente. Los que no están declarados no tendrían esta protección. Entonces, es lo mismo que señaló el diputado González anteriormente. Van en este espíritu restrictivo en relación a la protección de humedales, que no son todas, pero varias de las indicaciones del diputado Paulsen tienen esa matriz, digamos. Muchas gracias, diputado Núñez. Ofrezco la palabra. Diputado González. Al haber rechazado la indicación número 1, ¿no quedaría también rechazada esta? Porque da por sentado que se declararon, ¿no? Son incompatibles. Dice todos los humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Ya rechazamos los que el Ministerio de Ambiente los declaraba. Sí, pero vamos a votar igual. Votémoslo igual. ¿Ya? Vamos a votar igual para que las cosas queden claras. El 5 y el 6 mejor. No, señora secretaria, vamos a votar primero el 5. Muy bien, sí. Señora Linco. La verdad que no está todo un curso. Señor Álvarez. Eres un contrario. Hagamos una sola. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. En contra. 2 a favor, 2, 4, 6 en contra. Rechazado entonces la indicación número 5. En votación la indicación número 6. Por favor. Al inciso final, para sustituirlo por el que sigue, podrá reclamarse en contra de la declaración de humedal ante el Tribunal Ambiental correspondiente. En votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. Contra. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. En contra. Señor En Asensio. contra. 2 a favor, 6 en contra. Rechazada la indicación número 6. Indicación número 7. Al artículo 2, para sustituir la letra A por la siguiente. El encabezado del artículo 2 dice: con el objeto de conservar los humedales, su ecosistema y sus servicios ecosistémicos, quedarán prohibidas las siguientes acciones. La letra A que se sustituye es la siguiente: alterar o deteriorar significativamente los componentes del humedal, pudiendo afectar sus características ecológicas y su régimen hidrológico. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Diputado Núñez. Sí, es que va a ser reiterativo el argumento, pero nuevamente la introducción de una palabra busca disminuir el efecto de las intervenciones que se puedan hacer. Entonces, cuando dice alterar o deteriorar significativamente, entramos en una parte un poco más subjetivo, ¿qué es lo que sería eso? Entonces, en mi opinión, la redacción del proyecto es más precisa, porque dice alterar o deteriorar. O sea, al decir significativamente se da más espacio para que se dañe un humedal. Yo creo que desde ese punto de vista el espíritu del proyecto de ley es claro y está mejor expresado en la redacción original. Ofrezco la palabra. Diputado González, veo que... Sí, para decir que estoy de acuerdo con el diputado Núñez, habría que luego probar que significativamente. Entonces, creo que estaba mejor como lo habíamos dejado entre todos el proyecto original. Con la palabra. En votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. En contra. 2 a favor, 6 en contra. Rechazada la indicación número 7. Vamos a la número 8. Para reemplazar la letra C por la siguiente: ingresar a los humedales. Sí, diputado Núñez, por favor. A ver, empecemos de nuevo. La número 8 es para reemplazar la letra C por la siguiente: ingresar a los humedales sin autorización. Ofrezco la palabra, diputado Félix González. Sí, nos parece que
esta indicación si hace un aporte porque en el fondo le quita el tema de haber pagado o no un derecho. Obviamente alguien que paga un derecho entra con autorización. Por lo tanto, sintetiza bastante bien el espíritu de esa letra. Así que yo lo voy a votar a favor. O sea, queda mejor redactada. Queda mejor redactada como la propone el diputado Paulsen. ¿Cómo quedaría? ¿Ingresar? Ingresar a los humedales sin autorización. Entonces, ¿para qué meterse en el tema del pago? Si alguien no pagó es que está sin autorización. También. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Por unanimidad? No, en votación. Señora Linco, A favor. señor Álvarez, Voy a seguir a nombre. señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González, A favor. señor Hernando, a favor, señor Jürgensen, A favor. señora Leuquén, señor Noman, A favor. señor Núñez, A favor. señor Asensio. A favor. 7 a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación número 8. Indicación número 9. Para eliminar la letra E. Ofrezco la palabra. Diputado González. Voy a votarlo en contra porque la letra E es una de las más importantes. O sea, dañar o destruir bienes patrimoniales. Es algo que de todas maneras debiera estar dentro de lo sancionado. Gracias. Muy bien, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González, En contra. señor Hernando, En contra. señor Jürgensen, Abstención. señora Leuquén, señor Noman, señor Núñez, En contra. señor Asensio. Contra. 6 en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación número 9. Indicación número 10. Para sustituir la letra F por la siguiente. Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra. Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá realizar alguna de estas actividades si se encuentra autorizado mediante una resolución de calificación ambiental favorable. Ofrezco la palabra. ¿No? Necesaria. Estamos en cuestionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos tratando de cambiarlo, le quitaron la urgencia, porque esto abre la puerta para que se destruyan los humedales. Así que para que no quede a criterio del gobierno de turno que le da permiso a algo y poder conservarlo efectivamente para las futuras generaciones, creo que hay que rechazar esta indicación. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra, diputado Linco. Sí, esta indicación, Sobre la indicación, ¿no es cierto? desprotege todo lo que nosotros pretendemos proteger. Obvio que voto en contra. Claro. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González, señor Hernando, señor Jürgensen, señora Leuquén, señor Noman, señor Núñez, señor Asensio. En contra. 7 en contra. Rechazada la indicación. Indicación número 11. Para reemplazar la letra G por la que sigue. Alimentar, perturbar, capturar, extraer o dar muerte a ejemplares de la fauna silvestre que habita el humedal, en forma permanente o transitoria. Se exceptúan de esta prohibición los cotos de caza mayor o menor que puedan establecerse en humedales en virtud del artículo 10 de la Ley 19.473, Ley de Caza. Muy interesante. Ofrezco la palabra. Diputado Núñez. Lo que yo entiendo es que el texto original habla solamente de fauna silvestre, o sea, no está excluyendo que tú puedas cazar fauna exótica o introducida, pero lo que yo comprendo acá, y ahí pueden ayudar los que están más asociados a la región, es que esto puede ser interesante, aunque abunde. ¿Por qué? Por el hecho que hay especies invasoras que están dañando la fauna y flora nativa de forma muy significativa. Yo solo quiero comentar un caso, aparte del muy conocido de los castores en
la décima, en Punta Arenas y en todo lo que es Tierra del Fuego. El Bison, donde quizás lo quiero agregar, incluso el senador Durresti en la discusión de ley de presupuesto le exigió al SAC un presupuesto especial para la captura del Bison por la forma en la que se está desplazando, muy agresivo, y que dicen que ya está llegando a colonizar la 9ª región. Entonces me parece interesante eso. No obstante, creo que ese tema, el proyecto de ley lo cubre, o sea, permite cazar una especie exótica, porque aquí no habla de fauna silvestre. Pero bueno, si esto va en esa línea, puede ser algo que abunde pero no daña. Esa es mi inquietud. Ahora escuchamos al diputado González. Es una muy mala idea esta indicación. ¿Por qué? Porque lo que se pidió es fondos, ¿verdad?, para poder capturar, y eso es una acción positiva del Estado. El Estado pone dinero y el Estado genera una acción para sacar al bisón de un lugar. Eso es distinto a autorizar a particulares para que salgan a cazar en un humedal. ¿Sí? Por eso creo que dentro de las excepciones está que el Estado pueda intervenir, ¿verdad?, en los humedales. O sea, lo hace el Estado, no simplemente autorizar que entre un particular a hacerlo. Eso, por eso la voy a votar en contra. ¿El gobierno tiene opinión o no tiene? No, dejémoslo. Perdón. No. Diputada Hernando. Presidente, por su intermedio consultar, no sé si es posible pedirle a la Secretaría que nos diga qué es lo que dice el artículo 10 de la ley 19473. Vamos a buscarlo. Nada queda pendiente en esta. Ofrezco la palabra. A ver aquí. Todas rechazadas, diputado Pausa. Estamos a punto ahora, estamos en una que con la cual usted podría ayudarnos. Estamos hablando de los cotos de caza. Cotos de caza menor y mayor. Por favor, vamos a leer el artículo 10 de la ley 19.473. Son cotos de caza los predios especialmente destinados a practicar la caza mayor y menor de animales. Para establecer un coto de caza se requerirá la previa realización de una declaración o estudio de impacto ambiental en conformidad al procedimiento previsto en la ley 19.300, de cuyas conclusiones se desprenda que las actividades de caza en el coto no traerán consecuencias adversas al equilibrio de los ecosistemas existentes en el área geográfica donde se pretenda instalarlo. Muy bien. Diputada Hernando, ya tenemos la información. Ofrezco la palabra. Sí. En votación. Señora Linco. En contra. Señor Álvarez. En contra. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. Abstención. Señor Núñez. En contra. Señor Asensio. A favor. Muy bien, Un pequeño gesto. Dos a favor, 5 en contra, una abstención. Muy bien. Entonces, rechazada la indicación número 11. Presidente, ¿le puedo hacer si me permite? Sí, le permito, antes de que anuncie la indicación número 12. Sí, presidente, mire, más allá de esto, nosotros pusimos a disposición de la comisión una serie de indicaciones, alrededor de 25 indicaciones, que quizás sería bueno que ustedes las pudieran ver y ver cuáles son las que les interesa aprobar. Si en realidad es poner a disposición un par de ideas e iniciativas para poder mejorar desde nuestro punto de vista. No tienen para qué ir votando indicación por indicación. Creo que si quieren hacer suya alguna sería interesante y de lo contrario damos por retirada las indicaciones. No se preocupe, diputado Paulsen. Ya iniciamos el procedimiento y ya no lo vamos a detener. Vamos con la indicación número 12. Para sustituir la letra H por la siguiente. Cortar, arrancar, sacar, extraer o mutilar ejemplares de vegetación presente en el humedal, sea esta terrestre o acuática, en cualquiera de sus estados de desarrollo. Esto sin perjuicio de las labores de mantención y limpieza que pueda realizar el personal que administre el humedal. Ofrezco la palabra. Diputado González. Sí, bueno, esta indicación es innecesaria porque al final del artículo 2
permite, es decir, las excepciones del artículo 2 dice asimismo, no se aplicarán las prohibiciones señaladas en el inciso anterior a los usos sustentables del humedal que realicen pequeñas comunidades de agricultores, ni a los usos o costumbres ancestrales desarrollados en el interior del humedal, siempre que estos usos hayan sido previamente reconocidos en su declaratorio y respectivo plan de manejo. Sí. O sea, en el fondo Muy están bien. las excepciones ahí. Muy bien. Ofrezco la palabra. En votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín, señor González, En contra. señor Hernando, En contra. señor Jürgensen, señora Leuquén, señor Noman, señor Núñez, señor Asensio. En contra. 1 a favor, 7 en contra. Rechazada la indicación, vamos a la número 13. Para sustituir la letra O por la siguiente. Utilizar el humedal como vía de tránsito de maquinarias y equipos que comprende a trineos, catangos y similares. No regirá esta prohibición para actividades de turismo sustentable o actividades de educación ambiental en los humedales. No está mala. Ofrezco la palabra. Por favor, diputado Núñez. Bueno, a mí me parece que esta indicación es positiva porque es importante en el presente que humedales, sobre todo los de gran extensión, desarrollan actividades que son de turismo sustentable, que no ponen en riesgo el ecosistema, el medio ambiente, y me parece que puede ser un aporte. Creo que queda bien redactado para que no sea una válvula que permita otro tipo de actividad. Muy bien, diputado Núñez, y escucharemos inmediatamente al diputado González. Bueno, Y el diputado Hernando después. el problema acá es que debe estar prohibido el tránsito de maquinarias y de cualquier tipo. Habla de trineos, catangos similares. Maquinaria, transitar maquinaria. ¿Cuál es la maquinaria que transita? Son maquinaria pesada la que transita. E independiente del motivo, porque no va a ser sustentable el turismo si pasa maquinaria por encima del humedal. Entonces creo que esta indicación también abre una puerta para que incluso usos que puedan parecer inocentes, pero de lo que habla la letra O es de pasar maquinaria, pasarle máquina. Muy bien, diputada Hernando. De la experiencia que ocurre en mi región, uno observa en San Pedro de Atacama, por ejemplo, y algunos salares y no solo salares, sino que también algunos lugares de anidación de aves, etcétera. La sola presencia de los turistas a veces altera la anidación y hemos visto disminución de fauna y de flora y etcétera, con el solo tránsito de personas. Entonces, yo creo que la clave está en la cosa del turismo sustentable, pero ¿qué es turismo sustentable? Cuando sabemos lo que son los planes de turismo sustentable que hacen con extrema dificultad los diferentes municipios. Entonces, a mí me parece que le hace más daño que contribución. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Linco. Sí, yo creo que yo creo que esta inocente indicación no es tan inocente porque se pretenden hacer una especie de prevención de lo que decía González, diputado González. O sea, Diputado, por favor, prenda su micrófono. si ingresa maquinaria a un humedal, estamos hablando de maquinaria pesada, y en la práctica, para que en un humedal, estoy hablando no de un salario, un humedal, una maquinaria pesada pesa sobre 30 toneladas, 20 toneladas. Si quieren hacer una intervención, automáticamente tienen que hacer todo un proceso de embaralado, material pétreo, ripio, etcétera. O sea, no es menor en la práctica. Porque si se mete así una maquinaria para hacer una senda, para el turismo, etcétera, si no hacen eso, la maquinaria se desaparece. Entonces, obviamente que eso va a perjudicar mucho cualquier tipo de humedal, aparte de destruir, ¿cierto?, la fauna y la flora que ahí existe. Muchas gracias, diputado. En votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín, señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen.
A favor. Señora Leuquén, señor Noman, A favor. señor Núñez, A favor. señor Asensio, Votaste a favor. Ah, miércoles. A favor. No creo que esa maquinaria pesada. Estoy pensando nunca en eso. 4 a favor, 4 en contra. Rechazada la Permite indicación. maquinaria. Rechazada No la... dice de qué tamaño. Muchas gracias. Ha sido rechazada la indicación número 13. Indicación 14. Indicación número 14. Para Indicación reemplazar la número letra P por la siguiente. Depositar desechos de explotación provenientes de cualquier tipo de industria o faena y rellenos de cualquier naturaleza. No regirá esta prohibición si el titular se encuentra autorizado mediante una resolución de calificación ambiental favorable. Ofrezco la palabra. Diputado González. Bueno, lo mismo que un artículo anterior, en donde se establece una buena prohibición para poder proteger el humedal, pero se hace una excepción con alguien que tiene un RCA, lo que no da garantía de que el proyecto no vaya a ser destructivo. Por eso es que votarlo en contra. Muy bien, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González, señor Hernando, señor Jürgensen, señora Leuquén, señor Noman, señor Núñez, señor Asensio. En contra. 0 a favor, 8 en contra, ninguna abstención. Rechazada la indicación. La número 15 ahora. Para reemplazar la letra Q por la que sigue. Intervenir los límites del humedal. Esta prohibición no regirá cuando exista riesgo para la salud pública o cuando la intervención sea necesaria para prevenir desastres naturales. Ofrezco la palabra, diputado Núñez. Yo entiendo que esta facultad ya está contemplada para el Ejecutivo en otros cuerpos legales. Por lo tanto, no sería necesario que esto esté dicho acá, digamos. ¿Alguien me ha pedido la palabra? Ofrezco la palabra. Si el Ejecutivo no quiere dar opinión, no. Creo que es importante señalar esta excepción porque para casos de riesgos, por ejemplo, puede haber un derrumbe, un aluvión, creo que siempre es bueno tener excepciones que permitan modificar un humedal. Además, incluso en muchos países, por ejemplo en China, se utiliza mucho drenar humedales cuando hay llovidas para que después se llenen y puedan evitar que hayan aluviones en zonas de la ciudad. Entonces, creo que igual es bueno darle permitir que el Estado pueda gestionar los humedales porque permite aliviar algunas crisis, problemas que pueden generarse en la ciudad respecto a lluvias muy fuertes o muy torrenciales. Eso principalmente, pero... Muchas gracias. Diputado González. Sí, creo que esta indicación habla de otra cosa. De intervenir los límites significa reducir el espacio del humedal. Si hay una contingencia, como los humedales se generan por la morfología del lugar, siempre vuelven, incluso si hay un relleno y uno saca ese relleno, el humedal vuelve a recuperar su lugar. Entonces, esto tiene que ver no con catástrofes, sino que tiene que ver con intervenir el límite del humedal, significa que alguien mañosamente lo está achicando. O sea, no tiene que ver con situaciones excepcionales. Ya. O sea, el Estado podría, efectivamente, como lo dice el diputado Núñez, si hay riesgo para su salud pública o cuando haya desastres naturales, hacer una intervención en los humedales, pero eso no implica intervenir los límites, cambiar su polígono. Ofrezco la palabra en votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fonsalida, señor Garín, señor González, En contra. señor Hernando, En contra. señor Jürgensen, A favor. señora Leuquén, señor Noman, A favor. señor Núñez, En contra. señor Asensio. A favor. 3 a favor, 5 en contra. Rechazada la indicación. Vamos a la número 16. Al artículo 2 para incorporar el siguiente inciso. Tampoco se sujetarán a las prohibiciones de las letras G y J
las acciones relativas a planes de manejo, control y erradicación de especies exóticas invasoras. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿El autor? Pero quizá el gobierno podría ayudarnos. Yo tengo un papel aquí que dice que es razonable que no esté prohibida la destrucción de especies de un humedal cuando se haga conforme a planes de manejo o para el control de especies invasoras. Tengo esa recomendación anotada. Es un poco parecido a la discusión que estábamos comentando, el caso del castor, el bisón. Por ejemplo, también está el caso del conejo, que ha penetrado en muchas zonas que son reservas. Y obviamente se produce una destrucción. Y esas especies que son exóticas no tienen depredador natural, por lo tanto, no son expulsadas naturalmente. Tiene que haber una intervención. Yo creo que es razonable la propuesta, me parece interesante. Sí, por favor, haga uso del micrófono y haga su aporte. Lo tiene. ¿Quiere que lo lean de nuevo, por favor? ¿Ya? Para incorporar el siguiente inciso, tampoco se sujetarán a las prohibiciones de las letras G y J las acciones relativas a planes de manejo, control y erradicación de especies exóticas invasoras. Por favor, señor Rossi. Como señalaba el diputado Núñez por su intermedio, efectivamente las especies exóticas invasoras son un problema que en muchas zonas del país, el castor en la zona de Magallanes, que está subiendo a la zona norte, Aysén, el caso del bisonte, está también el jabalí, también está afectando mucha otra flora y fauna. Por lo tanto, es una temática que no es menor y sería quizás recomendable hacer una excepción que permita que en ciertos humedales, cuando hayan quizás crías o huevos de alguna especie exótica, se puedan eliminar por parte de quienes están gestionando ese humedal. Creo que es razonable. Señor González, señora Linco. Yo quisiera, antes de que se votara, poder dejar también en la historia fidedigna de la ley que esta indicación, por su lectura, habla de manejo, control y erradicación, que no es lo mismo que hacer una matanza, ¿sí? O sea, si se encuentran tortugas exóticas en un humedal y que se van a empezar a comer toda la flora y va a cambiar el equilibrio, bueno, habrá que retirarlas. Eso quisiera dejar plasmado, que manejo, control y erradicación no significa matar. Eso, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Linco. Sí, me estaba recordando mi asesora acá que en el artículo 4 dice: para la conservación de los humedales se deberá establecer un plan de manejo, el cual debe contemplar, y ahí sale enumera varios requisitos. Por lo tanto, considero de que lo que se propone en el plan de manejo, o sea, en el artículo 4 que nosotros aprobamos, está contemplado. Muy bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Estamos en la número 16. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa, señora Flores, señor Fuenzalida, señor Garín, señor González. Abstención. Señor Hernando. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén, señor Noman. A favor. Señor Núñez. A favor. Señor Asensio. A favor. 6 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación número 16. Indicación número 17. Para incorporar el inciso que sigue. Excepcionalmente podrá intervenirse o alterarse el humedal previa autorización del Ministerio del Medio Ambiente, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la sustentabilidad del humedal, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional. Voy a declarar esta indicación inadmisible. Aquí se le está entregando una facultad al Ministerio del Medio Ambiente. Ya dice
podrá intervenirse o alterarse el humedal previa a autorización del Ministerio del Medio Ambiente, la que se otorgará por resolución fundada. Yo creo que eso no... Esta ya no me pasa. Así es que yo la declaro inadmisible. Si hay alguien que quiera alegar la admisibilidad, ofrezco la palabra. Inadmisible. Vamos entonces a la indicación número 18. Al artículo 4, indicación 18, para reemplazar el literal 2 del inciso primero por el siguiente: aspectos de administración, investigación y educación ambiental, los cuales deben estar acordados con el respectivo municipio. Ofrezco la palabra. No, está limpia, yo creo, porque no hay facultad, no hay atribución, no estamos... Ofrezco la palabra. ¿El gobierno tiene opinión al respecto? Por favor, señor Rossi. Quizás está en la línea un poco de lo que se estableció en el proyecto Humedales Urbanos, en la cual darle facultad al municipio y a aquellos que administran el territorio en la comuna. Por lo tanto, pareciera ser razonable que se establezca esta atribución, o sea, este acuerdo entre quien gestiona el humedal y el municipio. Lo que ha pasado, bueno, el caso muy conocido que pasó en el humedal Huerquehue, que hubo un conflicto entre el municipio y la comunidad que quería declarar el humedal, y por eso es bueno que se converse la comunidad con el municipio antes de una declaración de humedal. Se insta a un acuerdo. Exacto, porque si no se pueden generar como suspicacias, entonces siempre es bueno que estén alineados un poco el municipio con la comunidad respecto a estos temas. Por favor, diputado Álvarez. No, y concordando ahí con lo que dice el asesor, pero ¿qué pasaría en el caso contrario? Cuando tenemos, en el caso contrario a lo que estamos hablando de la situación de la comuna de Pucón, donde tengamos a la comunidad que está interesada, pero el municipio no interesado en el poder establecer ahí, ¿no es cierto?, el humedal. ¿No será entonces que quizás la indicación más que decir los cuales deben ser concordados para darle coherencia, deben ser informados, ¿no es cierto?, o notificados al municipio respectivo para que sí esté en cuenta, pero que no sea concordado, porque si no, al concordar podemos generar una asimetría en algún minuto que puede traer también un perjuicio al humedal. Eso, presidente. Gracias. Diputado González. En la misma línea, diputado Álvarez, con esta indicación se le estaría entregando una atribución al municipio con la cual podría ayudar o no ayudar. Puede transformarse también el municipio en un estorbo para poder hacer la protección. Creo que en la misma línea deberá a lo más plantearse que esto debe ser en comunicación, comunicando, informando, pero no necesariamente acordando. Recordemos lo que dice el encabezado del artículo 4. Para la conservación de los humedales se deberá establecer un plan de manejo, el cual debe contemplar. Es para establecer los planes de manejo, y si le entregamos la llave solo al municipio... ¿Cómo lo dejarías para que incorporemos al municipio? ¿Algo así como las cuales deberán ser informados al respectivo municipio? Sí, el diputado Álvarez lo planteó correctamente. ¿Parece? Sí. Pero los cuales deberán estar informados para que ¿les parece? Informados. Diputado Hernando, por favor. Aquí me va a salir lo municipalista, pero suponiendo, porque son una serie de organizaciones las que pueden presentar, ¿qué pasa si son organizaciones con débil institucionalidad? Y el plan no es todo lo bueno que debería ser. ¿No es bueno que haya una revisión? ¿Por parte de la municipalidad? Por parte de la municipalidad, que además es el encargado de administrar el territorio. ¿Tienes ofrezco la palabra. La disposición de la ley de humedales? Diputado Álvarez. Presidente, y tomando lo que decía la diputada Hernando, la complicación que se puede dar en el concordar en un municipio es que
a veces esto se producen algunas presiones sobre estos humedales y en algunos casos puede darse, ¿no es cierto?, que el municipio, por distintos motivos, muchas veces hasta para viviendas sociales, ¿no es cierto?, se han utilizado humedales para hacer rellenos con tal de poder tener el terreno para hacer una vivienda social. Entonces, creo que acá estamos hablando de un bien supremo mayor y tiene que ver con el resguardo del humedal. Por lo tanto, el que sea concordado puede producirse ahí un interés que la comunidad no lo tiene, que sí lo puede tener de forma puntual el municipio por algún interés dado con buenas razones. No digo que sea por corrupción ni nada de eso, sino que sencillamente sea por algún bien distinto para la comunidad. Por lo tanto, sugiero y voy a ingresar la indicación respecto a que deberá ser informado para que si el municipio esté informado y de esa manera esté en conocimiento de esta situación. Con la palabra, diputado González. En el inciso final de este artículo 4 le da no atribuciones, porque dice un podrá, que es lo que usamos normalmente porque no podemos ponerle el deberá. Para evitar la inadmisibilidad. Exacto. Pero el Ministerio del Medio Ambiente quedaría con atribuciones o con la posibilidad de recibir los informes de seguimiento, dice, y supervisar el cumplimiento de las condiciones o exigencias establecidas en el plan de manejo. O sea, tampoco esto es que las comunidades lo hagan sin supervisión. Eso es. Entonces usted se inclinaría, estaría por la indicación del diputado Álvarez. En votación. No tengo la indicación. Después la firmamos por último. A ver. Vamos a partir por casa primero, para reemplazar el literal I del inciso primero por el siguiente. Aspectos de administración, investigación y educación ambiental, los cuales deberán ser informados al municipio respectivo. En votación. ¿Alguien que firme la indicación? Señor Alinco. Por favor. Señor Álvarez. A favor. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Guerín. Señor González. A favor. Señor Hernando. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. A favor. Señor Asensio. A favor. 5 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Aprobada entonces la indicación del diputado Álvarez. Y así queda. Vamos a la indicación número 19. Para sustituir el literal primero del inciso segundo por el siguiente. Este inciso segundo del artículo 4 habla del plan de manejo, podrá ser desarrollado por organizaciones regidas por la ley 20.500, que es sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Ofrezco la palabra. Diputado González. Me parece bien la indicación. Le permite a las organizaciones de la 20.500 hacer esta protección de los humedales. Ofrezco la palabra. En votación. Voy ganando, voy ganando. Señora Linco. A favor. Señor Álvarez. A favor. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuenzalida. Señor Garín. Señor González. A favor. Señor Hernando. A favor. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. A favor. Señor Núñez. A favor. Señor Asensio. A favor. 7 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación 19, pasamos a la indicación número 20. Para reemplazar el literal segundo del inciso segundo por el siguiente. Comunidades indígenas reguladas por la ley 19.253. Si el plan afecta a otras comunidades indígenas, debe ser consultado conforme al decreto 66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ofrezco la palabra. Diputada Hernando.
quiero confirmar si estoy entendiendo bien, pero son solamente 9 las comunidades indígenas que están reconocidas en nuestro país y el resto no están reconocidas. ¿Se está refiriendo a que pudiera ser alguna de estas que no están reconocidas a través de la ley, como son los changos y como una serie de otras comunidades indígenas? ¿A eso apunta esta indicación o no? ¿Tienes algún conocimiento? No. A ver. Tengo entendido que cualquier medida administrativa o legislativa o administrativa que afecte a una comunidad indígena debería pasar por el procedimiento de consulta indígena. Por lo tanto, imagino que si la declaración o este plan de manejo de una medida administrativa, como en el proyecto actual no establece quién establece el plan de manejo, no sé si podría definirse como una medida administrativa o no. Habría que señalar por qué ese plan de manejo, si es que lo lleva el Ministerio de Medio Ambiente o no, pero dependiendo de ese es el criterio. Pero si es que fuera una medida administrativa que afectara a un pueblo indígena, debería ser consultado esa medida. Diputada Hernando. Para insistir en el punto que digo yo, porque tal como está, dice solo las comunidades indígenas reguladas en la ley 19.253. Y yo insisto en decir que allí solamente hay 9 comunidades indígenas reconocidas y existen más. A ver. Estoy ofreciendo la palabra. Si lo tenemos. Yo creo que está mal. Es que, perdón, es que yo creo... Por favor. No siendo absolutamente ignorante respecto a la aplicación de la ley indígena, pero solo por la redacción que tiene, dice, podrán elaborar, el plan de manejo podrá ser desarrollado por organizaciones comunitarias, ¿ya? Bueno, lo acabamos de cambiar, comunidades indígenas reguladas por la ley 19.253, y acá dice comunidades reguladas por la ley 19.253. Si el plan afecta a otras comunidades, perdón, pero si le estamos dando facultades para que elaboren un plan de manejo, entonces no entiendo la redacción de la indicación. Me genera más dudas. Diputado González. Lo que entiendo de la indicación, sin defenderla necesariamente, es que en el primer punto seguido, digamos, la primera frase dice que las comunidades indígenas reguladas en la ley 19.253, que la diputada Hernando claramente dice que no son todas, tendrían facultades para poder generar estos planes de manejo. Sí. Y lo que agrega el diputado Paulsen es si en ese lugar donde esta comunidad genera un plan de manejo hay otra comunidad afectada, entonces tiene que ir a consulta indígena. Eso es lo que entiendo de la redacción. De ninguna manera incorpora a los otros pueblos. Entonces, lo que tal vez, si la ley 19.253 es restrictiva, tal vez lo que haya que hacer es, con una indicación, eliminar la referencia a la ley, en particular. Y dejar que las comunidades indígenas reconocidas por el Estado de Chile puedan estar. Diputada Hernando. Yo sigo teniendo dudas porque si tenemos un humedal y existen 2 comunidades, pero hay una sola que está organizada y que está haciendo el plan de manejo, pero la otra comunidad también se ve afectada porque es inmediatamente vecina. A mí me parece que se le debería consultar. Yo entiendo que el espíritu de la ley de consulta indígena es ese. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso en el sentido de que lo que se le agrega, lo que agrega el diputado Paulsen está bien. Estaba haciendo referencia a lo que la diputada Hernando planteó de que esta ley, con esto como está redactado, le estamos dando atribuciones para hacer el plan de manejo solo a algunos pueblos originarios y no a todos. Eso entendí. No. Usa el micrófono. Si en relación a un humedal
hay más de una comunidad afectada, como lo existe. Hay una de ellas que está organizada y que tiene, por ejemplo, se le ha entregado en administración el humedal y ellos hacen el plan de manejo. Pero hay otra comunidad que es vecina y que también se ve afectada. Debería hacerse consulta. Eso es lo que dice la indicación de Paulsen. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. Yo creo que vamos a proceder a la votación, salvo que alguien quiera agregar algún detalle más. No. En votación, entonces, la indicación número 20. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Garín. Señor González. Señor Hernando. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. Abstención. Señor Núñez. Abstención. Señor Asensio. A favor. 1 a favor, 2 en contra, 4 abstenciones. Rechazada la indicación número 20. Indicación 21. Para sustituir el inciso final por los siguientes. El Ministerio del Medio Ambiente recibirá los informes de seguimiento y supervisará el cumplimiento de las condiciones o exigencias establecidas en el plan de manejo solo cuando este humedal haya sido declarado por el mismo Ministerio. El Ministerio además deberá regular el procedimiento para elaborar un plan de manejo y que el plan de manejo cumpla con los requisitos técnicos. Esta indicación es inadmisible igual. Declaro inadmisible la indicación. ¿Alguien quiere alegar la inadmisibilidad? No. Muy bien, declarada inadmisible. Vamos entonces avanzando lo más rápido que podamos a la indicación número 22. Quinto. El artículo 5, cuyo encabezado dice: modifícase el artículo 10 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en los siguientes términos. Y esta indicación, para reemplazar la letra A por la siguiente: incorpórase en la letra P, a continuación de las palabras reservas marinas, la frase humedales declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. Con la palabra. Que rechazarlo. Sí. ¿Cómo? Hay que rechazarlo. Entonces, en votación. Señora Linco. Señor Álvarez. Señor Espinosa. Señora Flores. Señor Fuensalida. Señor Garín. Señor González. En contra. Señor Hernando. En contra. Señor Jürgensen. Señora Leuquén. Señor Noman. En contra. Señor Núñez. Contra. Señor Asensio. En contra. 7 en contra, ninguna abstención, ninguno a favor. Rechazada la indicación. Vamos a la indicación número 23. Para suprimir las letras C y D. Ofrezco la palabra. No, en fondo, elimina la letra D. C y D, ¿no es cierto? Sí, en el fondo elimina la letra D. Porque la C es una corrección formal. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Señora Linco, señor Álvarez, señor Espinosa, señora Flores, señor Fuensalida, señor Garín, señor González, En contra. señor Hernando, En contra. señor Jürgensen, señora Leuquén, señor Noman, En contra. señor Núñez, señor Asensio. En contra. 7 en contra, ninguna abstención y ninguno a favor. Rechazada la indicación. Entonces pasamos a la indicación número 24. ¿Sí? Sí. 24. Aquí hay dos indicaciones, una que se presentó por el diputado Paulsen al artículo 6 y una que se presentó con posterioridad, que no está en el comparado, del diputado Núñez. La del diputado Paulsen dice: para sustituir el artículo, en el artículo 6, para sustituirlo por el que sigue, conocerá de las infracciones de esta ley el Tribunal Ambiental competente. Y la del diputado Núñez
señala, será competencia del Tribunal Ambiental respectivo conocer de las sanciones aplicables en el marco de la presente ley. Las presentaciones que se hagan en función de esta ley se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la ley 20.600. Ofrezco la palabra. No, bueno, diputado Núñez, diputado González y después diputado Rossi. Sí, es que puede ser que el Ejecutivo nos ayude. A ver, lo que yo entiendo que dentro de las recomendaciones de la Corte Suprema, una de las preocupaciones que había era que le entregáramos una responsabilidad a los juzgados al juzgado de policía local, porque decían que no había expertise y que al parecer había un atachamiento de funciones. Entonces, claro, surge como una lógica del Tribunal Ambiental puede ser una buena instancia en tanto un organismo especializado, pero hay que tener presente que los tribunales ambientales tienen jurisdicciones macro, digamos. Y por ejemplo, en el caso de la zona norte, nosotros cuando hacemos un proceso en el Tribunal Ambiental tenemos que ir a Antofagasta. Y desplazarse desde La Serena o, no sé, Dillapel a Antofagasta es altamente complejo. Entonces surgía la posibilidad de que pudieran hacer la presentación en un espacio como el juzgado de policía local, pero que eso fuera reconocido para que lo tratara el Tribunal Ambiental. Yo entiendo que por ahí va, digamos, el espíritu de lo que nosotros queremos presentar, porque uno entiende que el Tribunal Ambiental es el órgano especializado y está bien que sea así, porque puede fallar de mejor manera, con más antecedentes. Pero ojo con esta situación de las definiciones macro que nos dejarían, en el caso de algunas regiones, con limitaciones de acceso a poder hacer todo el proceso del acompañamiento. Ese es el espíritu de la norma. Poniendo que se puede presentar ante el juzgado de policía local, pero que eso se acepta como una presentación que va al Tribunal Ambiental. Esa es la redacción que intentamos hacer con el asesor. Vamos a ver si quedó bien logrado. Ofrezco la palabra. ¿Podemos leer de nuevo la indicación del diputado Núñez? Vamos a leer la indicación del diputado Núñez, además el artículo 20 de la ley 20.600. Será competencia del Tribunal Ambiental respectivo conocer de las sanciones aplicables en el marco de la presente ley. Las presentaciones que se hagan en función de esta ley se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la ley 20.600. Que dice presentación de la demanda. La reclamación, solicitud o demanda se presentará al Tribunal Ambiental competente. Si el domicilio del legitimado se encontrare fuera de la región de asiento del tribunal, ellas podrán presentarse en el juzgado de letras en lo civil en cuyo territorio jurisdiccional aquel esté domiciliado. En este caso, el juzgado deberá remitir el documento al tribunal respectivo el mismo día o a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción. La idea presente es facilitar que las comunas las cuales están lejanas del Tribunal Ambiental puedan hacerlo a través de... Muy bien, pues después cuando le doy la palabra enciendo el micrófono. Diputado Lincoln. Sí. Con esa indicación parece que le hicieron pensando en Aysén, porque allá no tenemos tribunal medioambiental. Y el tribunal medioambiental más cerca es el de Valdivia. Por favor, diputado, se le apagó el micrófono. El de Valdivia, así que yo lo hallo para la zona extrema, sobre todo. ¿Usted está de acuerdo? O sea, a pesar que le hizo el... La verdad es que... Dos cosas. Primero, sí, pues, señalar que los tribunales ambientales tienen este mecanismo que permite que personas que no están en la ciudad donde está el asiento del tribunal ambiental puedan presentarlo. Sería la solución para el tema. Lo que sí sería bueno plantear, que también se puso en el proyecto de humedales urbanos, es que el tribunal competente sea el que conozca, o sea, el que esté ubicado en la zona donde está ubicado el humedal. Quizás no me explique bien, pero que quede claro de que el tribunal competente para conocer es el de la jurisdicción donde está ubicado el humedal, y también establecer alguna regla especial respecto cuando hay humedales que pueden estar ubicados en jurisdicciones de ambos tribunales. Quizás ahí sería bueno copiar la redacción que se estableció en el proyecto que envié de humedales urbanos, que establece como una regla de competencia respecto a esta norma. Se lo envié por correo. A ver si... ya lo tiene. Pero porque fue un tema que saltó en la mixta respecto al proyecto humedal urbano, y siempre los temas de competencia de tribunales son temas complejos, entonces es bueno dejarlo bien resuelto en el proyecto. Así que quizás poder copiar esa redacción, facultar a la Secretaría para establecer... Diputado González. Yo lo puedo leer si quieres. Ya. Momento, parece que Sí, vamos a leer. Solamente que pudiéramos votar la indicación del diputado Núñez, que me parece mejor que la del diputado Paulsen, de manera de
aprobada la del diputado. ¿No preferiría la redacción que propone el Sí, por señor supuesto, que puede ser agregar un inciso en ese artículo. Rossi? ¿Puede leerla? Sí, aquí lo tengo. Con micrófono para que todo Chile se entere. Podrá reclamarse dentro del plazo de 30 días ante el Tribunal Ambiental competente, que es aquel que ejerce jurisdicción en el territorio en donde se encuentra el humedal. En caso que un humedal esté situado en más de un territorio jurisdiccional, conocerá el asunto el tribunal que en primer lugar se aboque a su consideración. Esa sería la redacción que se acordó. ¿Y eso permite que, por ejemplo, un problema de Aysén pueda ser conocido? Habría que complementar lo que estableció el diputado Núñez con esto para el tema de competencia. Es difícil que sea el Aysén, porque el Aysén le toca a Valdivia, ¿no? Pero alguien en el límite de dos regiones... Pero uno debiera determinar entonces que el humedal de Aysén va a ser siempre, el competente va a ser siempre el de Valdivia. Exacto. Otra cosa es que la presentación se puede hacer en el artículo 20, pero establecer esa excepción, o sea, que la competencia sea del humedal, más que nada es para evitar un caso que un humedal esté ubicado entre dos regiones, o entre dos jurisdicciones. Diputado Lincoln. No sé si vale la pena. El año pasado presentamos Por favor. un recurso por la contaminación y la Corte de Apelaciones de Coyhaique se declaró incompetente. Se derivó al Tribunal de Valdivia, se devolvió para Coyhaique. Al final fue la Corte Suprema quien determinó, que tenía que ser la Corte de Apelaciones de Coyhaique. No sé si eso sirve porque hay una especie de jurisprudencia ahí, pero no sé cuál será el mecanismo. Podemos dar por aprobada la indicación del diputado Núñez con el agregado que sugiere, sí, y facultamos a la Secretaría para que haga redacte definitivamente la indicación. Está redactándola en este minuto para que quede firmada, por favor. Ya. Entonces, así se aprueba. Vamos a la indicación. 3, 4, 5. ¿Quiere que votemos por favor? Ah, es no, es que el diputado está allá. Allá está, sí, estamos todos. Es que no lo había visto. ¿Estamos? Estamos todos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay problema de voto. Muy bien, la indicación número 25 es declarada inadmisible. La indicación número 26, entonces para allá. ¿La puede firmar, diputado Núñez, para que le haga honores? Vamos a la 25 es inadmisible. Inadmisible. ¿Y la 26? Y la 26 dice: las municipalidades podrán establecer en una ordenanza general los criterios para la protección, conservación y protección de los humedales dentro del límite de uno, para lo cual utilizarán los lineamientos establecidos en el reglamento indicado en el artículo. Inadmisible también, nada. ¿Ya? Inadmisible también. 25, inadmisible. Ahí tenemos más indicaciones. No. ¿Nada más? No hay más. ¿Alguien quiere presentar más indicaciones? Por favor. Quizás plantear en este momento, antes de que se despache, quizás presentar una indicación transitoria respecto a qué va a pasar con el proyecto respecto al de humedal urbano que se acaba de aprobar por el Congreso, para que no haya un choque entre las dos regulaciones. Quizás establecer algún transitorio o alguna para ver cuál aplica, porque si no va a generar esa complicación. Y también respecto a SBAP, quizás establecer de que mientras no se apruebe el proyecto SBAP, aplicaría esta norma, y después de que se aplique SBAP, para no generar un conflicto entre dos normativas. Eso plantearlo, si quieren, si lo pueden considerar. Pero... Muchas gracias por su aporte. Yo creo que no lo vamos a considerar. ¿Ya? ¿No tenemos algo más? Muy bien, por haberse tenemos que informar. Diputado, ¿Quién informó diputado primero? informante, el señor Núñez. Un momento, yo sé. Tuvimos una disputa, competencia con Félix. Me parece bien que ahora le corresponde informar en particular al diputado Félix González. Así que yo quiero proponer que él pueda informar. Qué generosidad. Si los demás diputados están de acuerdo. Muy bien. Activamente en la redacción de...
Por haberse cumplido el motivo de la citación, se levanta la sesión.